Muy bien. Entonces, vamos a tratar el día de hoy un tema que es bastante importante. El tema es anemia, pero específicamente voy a dirigirme a lo que es, la anemia es muy amplia. La anemia es todo un capítulo grande de la patología, ¿no? Que significa una disminución de los valores de hemoglobina. Pero en la parte pediátrica, la anemia más importante en pediatría en general, porque si vamos a lo que es un recién nacido, un neonato, de repente usted me dice la anemia hemolítica por incompatibilidad de grupo o RH, etcétera, ¿verdad? Pero en general, en pediatría, abarcando todos los grupos de edad, la anemia ferropénica es la principal causa de anemia en los niños. Y esto no solo es en el Perú, sino en el mundo. Y en la actualidad constituye un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque la anemia llega a valores tan alarmantes. En nuestro país, por ejemplo, llega a valores en promedio de casi 40%, pero hay algunos departamentos como Puno, por ejemplo, Huancavelica, Madre de Dios, que las cifras de anemias llegan al 60%. 60 niños de cada 100 tienen valores de anemia en los niños evaluados menores de 5 años. Y eso tiene serias repercusiones en la salud del niño y en el futuro del niño, ¿no? El hierro es un componente fundamental de la hemoglobina. La hemoglobina está en el glóbulo rojo y sirve para transportar el oxígeno. Entonces, en los niños con anemia, la función no se da en forma completa y la función que se altera principalmente es la neurológica. En el niño de 0 a 100 años, en el cual su sistema nervioso central está en pleno desarrollo, el tener anemia va a significar una merma en el desarrollo del potencial neurológico del niño. Y eso significa que a futuro estos niños no van a desarrollar todas sus capacidades o su potencialidad que pudieran haber tenido. Es por eso importante que nosotros estudiemos bien este problema, sepamos prevenir el problema y sobre todo saber tratar el problema. Y obviamente que el tema no solo pasa por el tema médico, el tema de la anemia, al ser un problema de salud pública, involucra varios sectores, empezando por la educación. Si nosotros tenemos mamás que están bien educadas, que saben qué alimentos dar al niño que sirvan para evitar la anemia, no tendríamos problema. También pasa por el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, que da las facilidades para que el pueblo produzca los nutrientes que necesitamos consumir. Vivienda, que tengamos vivienda con saneamiento adecuado, que no haya parasitosis, ¿verdad? Entonces son varios ministerios, varios sectores que deben de estar organizados para que la población no tenga anemia. Nosotros como médicos muchas veces vemos el punto final, o sea, el punto que significa un valor de hemoglobina, catalogamos como anemia y tratamos, pero como organizadores de salud, como ministro de salud, por ejemplo, tenemos que ver el macro, y el macro es bastante amplio. Las causas de la anemia, si bien es cierto, es la déficit de hierro, hay que ver por qué está el déficit de hierro. ¿Qué está pasando con este niño que no recibe las cantidades que necesita de hierro? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender a este problema como un problema de salud pública, que lo es del Perú, que lo es de Venezuela, que lo es de Bolivia, que lo es de Estados Unidos y lo es también de países de Europa. Obviamente, la intensidad de este problema es mucho menor en los países desarrollados, eso es cierto, porque tienen buena educación, porque tienen buenos proyectos de salud, protocolos de salud, etcétera. Entonces, tenemos que evaluar la anemia en nuestra población pediátrica y la evaluación es clínica y laboratorio. La evaluación clínica significa anamnesis y examen físico adecuado y un examen de laboratorio sencillo que se hace en todos los centros de salud, que es una medición de hemoglobina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de anemia ferropénica? Pues ya les dije, clínica y laboratorio médico. ¿Para qué? Para que nosotros demos un tratamiento adecuado al niño con anemia. Y en los casos que requiera prevenir la anemia. Le decía que el tema de anemia, la principal causa de anemia es la nutricional y de esta es el déficit de hierro, que es la principal
causa de anemia en el mundo entero. Y vean ustedes que no hay países que estén exentos del problema de anemia. Evidentemente, los que están en rojo son los que tienen mayor problema y los que están ya en granate, diría, pues el problema es mucho mayor, sobre todo en África subsahariana y algunos países de Asia. Perú, como muchos países latinos, tiene problemas serios de anemia que lleva pues a valores de Perú está alrededor de 40, ¿no? Y hay países mejor que tienen valores menores como Argentina y Brasil, Estados Unidos, Canadá. Hay diferencias, como le decía, en cada región, ¿no? Lima, en sí Lima, pues podríamos decir que tiene un problema alrededor del 30%, pero tenemos lugares como Puno que llega al 7%, ¿no? Entonces hay una desigualdad que está en relación justamente a la desigual distribución de los recursos que hay en nuestro país. Sabemos que según el área de residencia también existe variaciones. Eh, por ejemplo, para el área rural, el problema de anemia es mucho mayor que para el área urbana, ¿no? Lima mismo se diferencia de la costa y la sierra es la que tiene mayores problemas de anemia, ¿no? Casi llega a un 50% en promedio, pero ese 50% en promedio esconde algunos valores más altos, como por ejemplo Puno, ¿no? Que llega al 70%. Ejemplo, vemos cómo se ha avanzado en relación a la prevención de anemia, ¿no? Cuando el Perú empieza a dar suplementos de hierro a los niños y niñas menores de 3 años, ¿de acuerdo? Este aumento se hace en forma progresiva hasta el año 2019 y las cifras de anemia disminuyen en forma progresiva. Lamentablemente, en 2019, a fines, empieza la pandemia de COVID, 2020-2021, y el programa de suplemento de hierro pues cae, ¿no? Todos se aíslan, están aislados, no van a los centros de salud, la atención primaria se cierra, que fue uno de los grandes errores del control de la pandemia, cerrar los centros de atención primaria, y los programas cayeron, al igual que el programa de inmunizaciones, el programa de nutricional que hay preventivo y obviamente el programa de control de la anemia. Es por ello que en el año 2020 pues surgen resoluciones ministeriales a raíz de la pandemia de COVID de disminuir esa brecha de anemia y pérdida de inmunizaciones, ¿no? Para lograr mejorar los niveles de anemia en nuestra población. Entonces le decía yo que, ¿por qué es importante que manejemos y entendamos la anemia? Porque va a influir fundamentalmente en una menoscabo del desarrollo del sistema nervioso central. Fíjense que en los primeros años de vida el desarrollo neurológico es tremendo, es tremendo. Fíjense que se generan 700 conexiones neuronales por segundo en los primeros 3 años de vida. El cerebro desarrolla tremendamente en los primeros 3 años de vida y hasta los 5 años de vida. El contenido de hierro cerebral aumenta a lo largo de la infancia. Y estos procesos que se desarrollan en el sistema central, como la síntesis de ATP, la neurotransmisión, la formación de mielina, requiere de contenido de hierro adecuado. Entonces, si tenemos ferropenia, es decir, disminución de la concentración de hierro, va a causar alteraciones en el desarrollo cognitivo, el coeficiente intelectual, la destreza motora y sobre todo la conducta. Varios trabajos y artículos que asocian muchos adultos con trastornos de conducta, actitud agresiva, actitud criminal, con haber tenido anemia en la infancia, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que la anemia ferropénica es causa de bajas puntuaciones en los test cognitivos y de comportamiento, así obviamente como alteraciones en la fisiología visual y auditiva. ¿A qué llamamos ferropenia y a qué llamamos anemia ferropénica? A ver, ¿quién me puede dar esa diferencia entre ferropenia y anemia ferropénica? A ver, chicos, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? Parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando referimos a ferropenia, simplemente estamos diciendo que la concentración de hierro en sangre está baja,
pero la hemoglobina medida todavía está normal o no se ha movido. Se ha disminuido las reservas de hierro probablemente. En sangre yo mido hierro y veo que está todavía bien, hay una disminución, pero la hemoglobina todavía no se altera. En cambio, anemia ferropénica ya es una disminución por debajo de los valores normales de la hemoglobina asociado a déficit de hierro, que es la ferropénica. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante. Entonces, la enfermedad hematológica más frecuente en la infancia es la anemia. Y es anemia producida por déficit de hierro. ¿De acuerdo? El déficit de hierro lleva a una alteración de la hematopoiesis a nivel de la médula ósea que disminuye la producción de glóbulos rojos. Así de simple. Así de simple. Recordemos que el hierro se encuentra en el ambiente con dos formas. En la fórmula ferrosa, que es con dos valencias, y la forma férrica oxidada, que es con tres valencias, el hierro con tres valencias. Ahora, existen algunas proteínas importantes que están dentro del control del hierro, ¿no? Y sirven para su transporte, por ejemplo, la transferrina. La transferrina es una proteína que sirve para transportar el hierro o para almacenarla como la ferritina, o aquella que sirve como receptor de la transferrina. Son proteínas importantes que necesitamos para el adecuado metabolismo del hierro. ¿Y cuáles son las fuentes del hierro? Obviamente son las fuentes nutricionales. Y cuando hablamos de fuentes nutricionales en el lactante, pensamos en la lactancia materna exclusiva, que es la fuente fundamental, primordial para dar el aporte de hierro que necesita, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Fíjense, la leche materna tienes una cantidad pequeña, 0,5 miligramos por cada litro, pero se absorbe el 50%, o sea, el lactantito que está lactando de su mamá absorbe la mitad del hierro que le llega por la leche materna. En cambio, la leche de vaca aparentemente tiene más hierro, tiene 0,8 miligramos por litro, pero la absorción de este hierro que está en la leche de vaca para el lactante solo es del 10%, solo es del 10%. Es decir, de un litro de leche de vaca se absorbería 0,08 miligramos, a diferencia de un litro de la leche materna se absorbería 0,25. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de casi tres veces más, ¿verdad? Ahora, la leche de vaca puede generar sangrado digestivo en el lactante. Por eso que en el lactante, el menor de 1 año, no se recomienda leche de vaca. Me dirán, doctor, pero antes usábamos. Sí, claro, antes usábamos, pero había ese riesgo de hemorragia digestiva. Muchas veces en microscopio no se ve. ¿Y las fórmulas artificiales? ¿Qué ocurre con las fórmulas artificiales? Todas las fórmulas artificiales las hacen a base de la proteína de leche de vaca. O sea, todas las fórmulas modifican leche de vaca, la patente. Entonces, para lograr un aporte adecuado de hierro, lo que tienen que hacer es incrementar la concentración de hierro. Vean que las fórmulas artificiales pueden contener de 5 a 15 miligramos por litro, pero la absorción de este hierro solo es del 4 al 6%, en promedio 5% se absorbe. Y esto se hace para que logre. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que muchas fórmulas, por ese alto contenido de hierro que tienen, como efecto secundario tienen el estreñimiento. El hierro es un componente que como efecto secundario da estreñimiento. Y las fórmulas artificiales lo incrementan tremendamente para poder lograr dar el aporte que el lactante necesita. En la naturaleza, en los alimentos, existen dos tipos de hierro. El hierro Hem y el hierro no Hem. El hierro Hem es el cual está en realidad en la parte animal, ¿no? En la carne, en las vísceras de los animales, es el hierro Hem. Y más o menos representa un 10% de la dieta occidental. Entonces, en pescados, en vísceras, en pollo, en la carne, encontramos el hierro Hem. Es el que mejor se absorbe, es el que mejor lo utilizamos. Por ejemplo, miren en el hierro en cómo se encuentra en la sangrecita de pollo. Por ejemplo, la sangrecita de pollo es lo que tiene más hierro, porque estamos comiendo sangre, o en el vaso, ¿no? En el vaso
En la sangre de pollo, la concentración de hierro es bastante alta, ¿no? Miren, en el vaso de res, 8,6 miligramos en 2 cucharadas, en 2 cucharadas. Menos en el riñón, en el hígado de pollo hay 2,6, en el hígado de res 1,6. Entonces, esos son los alimentos que más hierro contienen. La carne seca, por ejemplo, 1,2, el corazón de res 1,1, la carne de res 1 miligramo en 2 cucharadas, el pescado tiene un poco menos, 0,9, y la carne de pollo es la que menos hierro tiene, la carne de pollo 0,5. Y la absorción de este hierro es el 25%. O sea, de la cantidad de hierro que recibe, el organismo del niño lo absorbe solo un cuarto, ¿de acuerdo? Y vean la diferencia con bueno, seguimos todavía con el hierro en los pescados, como ven, es la que tiene un poco menos, ¿ya? De pescados, el que tiene mayor cantidad de hierro son los pescados que llamamos negros o azules, el bonito, el jurel, de acuerdo, la anchoveta, son los que tienen mayor cantidad de hierro. La diferencia en los pescados blancos, ¿no? Como por ejemplo la cojinova perdón, la cojinova también tiene un poco de sangre, es oscuro. Eh, bueno, cualquier otro pescado blanco que puedan, la merluza, por ejemplo, que es blanca. Veamos ahora el hierro Noem. El hierro Noem se encuentra en los vegetales. Y de los vegetales, el que tiene un mayor contenido es principalmente las menestras. Y de las menestras, el que tiene más hierro es las habas secas, ¿no? Que incluye con las cáscaras. Fíjense que las habas llegan a tener 3,9 miligramos en 2 cucharadas. Uno diría, pero doctor, fíjese que las habas tienen más que el bonito, más que el purel, más que varios fuentes de hierro M, pero la absorción es solo el 5,5%. Esa es la gran diferencia. O sea, a pesar de que tiene el pollo, dijimos 0,5, ¿verdad? El pollo dijimos 0,5, la carne de res dijimos 1, pero se absorbe el 25%. Acá las habas tienen 3,9 y se absorbe solo el 5%. ¿De acuerdo? Pero es de los vegetales la que tiene mayor cantidad, porque, por ejemplo, si vemos las lentejas, 2,3, el frijol 1,9, el garbanzo 1,8, y todos los vegetales se absorbe solo el 5,5%. Acá les muestro un poco cómo es la parte metabólica del hierro, ¿no? El hierro llega al organismo como hierro en forma ferroso, el hemo ferroso. El hemo ferroso, que es el hierro alimentario, se transforma en el lumen intestinal en hierro férrico, ¿no? En hierro férrico no hemo, y este se va a transformar por acción de una citocromo dural, en hierro ferroso para poder ingresar dentro del enterocito, la célula del tubo digestivo. Ya del enterocito se transporta por la ferroporfirina hacia adentro como fierro ferroso, se transforma en fierro férrico para seguir su paso con la transferrina en sangre, ¿no? Como su transportador. Y así circula hacia el hígado, hacia la médula rosa, etc. Dentro de la alimentación debemos considerar que existen algunos alimentos que inhiben la absorción del hierro, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. En general, el calcio, por ejemplo, es uno de los elementos que inhibe la absorción del hierro. Alimentos que tengan fibras, porque lo engloban, no lo dejan absorberse, ¿no? Como las legumbres, el pan integral por las espinacas por su contenido de oxalatos, el integral por fitatos, algunas cumarinas de los cítricos o los taninos del té, hacen que el hierro no se absorba adecuadamente. ¿De acuerdo? También los alimentos ricos en polifenoles y antioxidantes inhiben la absorción de hierro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es más o menos el ingreso de hierro? El ingreso diario de hierro en promedio es de entre 10 a 15 miligramos por día. De esta cantidad, en promedio se absorbe 1 a 2 miligramos por día. ¿De acuerdo? En el interior, la transferrina es el transportador de hierro
¿no? Más o menos de 3 miligramos de hierro transporta. Y esto va hacia las diferentes células que usan el hierro y almacenan el hierro, como por ejemplo la mioglobina que está en los músculos, las enzimas de la cadena respiratoria, los citocromos, el sistema inmunológico y el metabolismo neuronal. ¿De acuerdo? En la médula ósea se almacenan alrededor de 300 miligramos de hierro y es el que va a producir la eritropoiesis, que va a generar glóbulos rojos que en sangre circulante pueden contener en total hasta 1800 miligramos de hierro. Las células de defensa, como los macrófagos, también están conteniendo alrededor de 600 miligramos de hierro, y las que están en el retículo, sistema retículo endotelial del hígado y el vaso, alrededor de 1 gramo de hierro también. Y diariamente se están perdiendo 1 a 2 miligramos por día. ¿Y cómo es que se pierde hierro? Al nivel de la pérdida de las células viejas, ¿no? Las células de formación de la piel, de los enterocitos, en la pérdida de sangre se pierde hierro. Entonces, en el organismo tenemos un hierro que está asociado al grupo hemo, y obviamente el mayor es la hemoglobina, que es casi el 70%, la mioglobina, que está en los músculos, el 10%, y las enzimas, que son importantes como catalasas, querositidasas y citocromos, es el porcentaje restante. Este es el grupo hierro que está unido al grupo hemo, ¿no? La mioglobina, la hemoglobina y dentro las enzimas. Y hay un hierro no asociado al grupo hemo, que está, por ejemplo, en los macrófagos, en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, en los hepatocitos, en la ferritina o circulando con la transferrina. Esto es un cuadro más o menos para darles las múltiples causas que influyen en el diagnóstico de anemia, ¿no? Ya hablábamos de la educación, los factores socioeconómicos, si no hay ingesta, no hay economía. La prematuridad, evidentemente el niño nace con unas muy bajas de hierro, sus depósitos son escasos y fácilmente hace anemia. En la etapa de la infancia temprana precoz, ¿no? Por los lactantes menores de 1 año tienen, por su rápido crecimiento, tienen una demanda incrementada de hierro y acaban con su depósito rápidamente. Una de los factores es la baja ingesta de hierro, o sea, una mala nutrición. Los adolescentes que están en crecimiento, las mujeres en edad fértil necesitan mayor hierro. Y ni qué decir de la mujer embarazada o que está dando el lactar, que también requiere una mayor demanda de hierro. Hay algunos pacientes, más que todo adultos, en niños no he visto, en verdad, que son vegetarianos estrictos, o sea, no ingieren carnes por nada. Entonces ellos tienen deficiencia de hierro y tienen que tener una nutrición adecuada para evitar la anemia. Quienes practican deportes de alta resistencia, sus demandas de hierro son mayores, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la causa de la anemia ferropénica? Definitivamente es una alimentación con bajo contenido de hierro, ¿de acuerdo? El hecho de dar leche de vaca a menores de 1 año también, porque ya dijimos que no se absorbe bien. Y por último, puede generar sangrado digestivo que genera mayores pérdidas, ¿de acuerdo? Alteraciones en la mucosa intestinal que genera una alteración en la absorción de hierro va a dar una causa de anemia ferropénica. Cuando, por ejemplo, digamos, de hierro, como por ejemplo el menor de 3 años que en crecimiento, que está en crecimiento, o la mujer que está gestando, la mujer que está con explosiones elevadas, que pierde gran cantidad. Pacientes con infecciones crónicas necesitan un aporte de hierro y los pacientes, como hablábamos de prematuridad, bajo peso al nacer, que nacen con reservas bajas. Es por ello que en el momento del parto, una de las recomendaciones para prevenir la anemia ferropénica es el corte o clampaje tardío del cordón umbilical. El corte tardío del cordón umbilical favorece, facilita un aumento en las reservas del hierro del niño al que nace y así disminuir la probabilidad de anemia ferropénica. Este es un cuadrito ya que ustedes pueden revisarlo con calma, que habla de los factores que generan la anemia. Entonces, la anemia por ferropenia puede ser por una disminución del aporte, por un incremento en las necesidades o por un aumento en las pérdidas o hemorragia. Y ahí ustedes pueden leer
¿no? Las causas que disminuyen una disminución de aporte, o un aumento de necesidades, o un aumento de las pérdidas. Lo dejo ahí para que ustedes puedan revisarlo con calma. Este es un fluxograma más o menos que explica el modelo multicausal, o sea, de la anemia en el Perú, ¿no? Y eso no solamente es simplemente es nutricional, sino le decía, tiene que ver en la cabeza con la política económica, con las políticas de Estado que da el gobierno, porque tiene que ver no solamente con la parte económica, que las personas tengan el ingreso económico adecuado, que los nutrientes lleguen adecuadamente, que las madres estén educadas, que las casas haya sanidad adecuada, para prevenir que tengamos un niño con déficit de hierro, ¿no? Entonces, todos esos factores que tienen que ver con la producción de alimentos, con el acceso a los alimentos, con la educación y el conocimiento que se tenga, con contar con los servicios públicos y de saneamiento adecuados para evitar enfermedades, etc. Y acá vamos a ver un poco la fisiopatología. Un paciente en la primera columna, que estoy señalando con mi puntero, en mi primera columna, veo un paciente normal, ¿no? Un paciente normal es aquel paciente que tiene reserva adecuada de hierro, o sea, tiene un almacenamiento de hierro adecuado, que su ferritina es más de 12 microgramos por decilitro, que la hemoglobina está entonces con valores normales, ¿no? Entonces, esto es el paciente normal. Sus depósitos completos, su hemoglobina normal, por lo tanto, está bien. Hay una primera etapa del déficit de hierro en la cual disminuye primero los depósitos de hierro, ¿de acuerdo? Y acá empezamos con la ferropenia. La ferritina ya es menos de 12 microgramos por decilitro. Hay una ferropenia latente, está allí, que puede ocurrir. Y la hemoglobina está con valores normales. O sea, no, yo le hago un examen y su hemoglobina está bien. Esta etapa se llama ferropenia latente. ¿Ya? Hay una disminución en las reservas de hierro. ¿De acuerdo? Y el valor de hemoglobina todavía está normal. En la segunda etapa, en esta etapa ya se altera la eritropoiesis, ¿no? Hay déficit de hierro que lleva a una eritropoiesis disminuida, ¿no? Entonces se incrementa la concentración de receptores de transferrina, hay ferropenia, pero todavía no hay anemia. Es decir, la hemoglobina todavía está en valores normales, ¿no? Acá se ha producido, casi ya no hay ninguna reserva, hay disminución de del hierro en sangre, ferropenia clara, pero no hay anemia. Ya en la tercera etapa hay anemia ferropenia. Acá ya se anemia, la hemoglobina está por debajo de lo normal, es una anemia por deficiencia de hierro. Este es un cuadro de lo mismo, solo que, ¿no? Lo primero que hay una disminución de los depósitos de hierro, ¿de acuerdo? Y eso hace que disminuya la acidemia, aumenta la transferrina y la capacidad total de acción del hierro porque está más vacía, y la saturación del hierro disminuye porque hay menos hierro para saturarlo. Se disminuye la eritropoiesis, hay microcitosis, hipocromía, disminuye el tamaño de los hematíes, el color también disminuye, se deforman los eritrocitos, hay poiquilocitosis, ¿de acuerdo? Y finalmente termina disminuyendo el recuento de reticulocitos, es decir, no hay para formar nuevos glóbulos rojos. E incluso pueden verse en sangre periférica eritroblastos, ¿no? Que no deberían verse. Entonces, la necesidad de hierro según la edad, pues, por ejemplo, el gestante es de 27 miligramos por día. El feto en el tercer trimestre adquiere allí sus 80% de reservas. Por eso que si nace maturo, nace prácticamente sin reservas. ¿De acuerdo? Y ustedes saben que si nacido, los valores de hemoglobina que nace son altos, entre 16 y 20, pero es porque ha necesitado hemoglobina fetal, la hemoglobina fetal necesaria para vivir en un ambiente con bajas presiones de oxígeno, como el que es el vientre materno, similar a la altura. Pero cuando ya nace, ya esa hemoglobina fetal también la va a perder, la va a desechar porque no la va a necesitar. En el lactante menor de un año, los primeros 2 meses se produce una disminución de la hemoglobina, un parte hemos dicho por la pérdida de la hemoglobina fetal. La leche materna contiene el hierro con la mejor biodisponibilidad.
Entonces, el menor de 6 meses, su requerimiento es de 0,27 miligramos por día. Y cuando tiene 7 meses a 12 meses, el requerimiento es de 11 miligramos por día. El niño de 1 a 8 años, en los primeros años de vida de 1 a 3 años, requiere 7 miligramos por día y de 4 a 8 años 10 miligramos por día. Cuando ya es adolescente o en varones y mujeres entre 9 y 13 años, porque ya aquí es igual, 8 miligramos por día, y cuando son mayores de 14, los varones 11 y las mujeres 15, ¿no? Está en relación a la menstruación, esa diferencia. ¿Cómo vemos el cuadro clínico de un niño con anemia? Básicamente en función a los órganos que están afectados, ¿no? Los síntomas y signos van a depender de que si estamos viendo que la mayor parte son síntomas generales, decaimiento, astenia, cansancio, sueño, ¿no? Es lo que genera un niño con anemia, no aprende. También vamos a hacer alteraciones en la piel, alteraciones en la conducta alimentaria. Se da un fenómeno de pica en los niños pequeños. Cuando hay déficit de micronutrientes como el hierro, lleva al niño a pica, a comer tierra. Hay síntomas cardiopulmonares por la anemia. Si hay disminución de la demanda de oxígeno, del transporte de oxígeno, se requiere incrementar la ventilación. El niño respira más rápido, se requiere aumentar la frecuencia cardíaca para distribuir mayor cantidad de sangre a los órganos. Entonces hay signos cardiopulmonares. También hay alteraciones digestivas, se pueden producir alteraciones tóxicas del intestino, alteraciones inmunológicas y neurológicas. Además, que en el tiempo lleva alteraciones del desarrollo psicomotor, del aprendizaje, de la atención, déficits en las funciones de memoria y pobre respuesta a los estímulos sensoriales. La inmunológica y neurológica es muy importante. Nuestro sistema de defensa se ve alterado si hay anemia. Por lo tanto, nos protege menos de las enfermedades, nos enfermamos más, dura más las enfermedades y por lo tanto genera mayor déficit de hierro, mayor anemia ferropénica y se convierte en un ciclo vicioso. Los síntomas generales, como ustedes pueden ver ahí, astenia, hiporexia, sueño incrementado, irritabilidad, alteraciones físicas, rendimiento físico disminuido, mareos, dolor de cabeza y problemas en el crecimiento. Las alteraciones digestivas, hay alteración de las mucosas, sobre todo glositis, o sea, llagas en la boca. En la piel y la membrana se ponen pálidas, el pelo es raro, las uñas son quebradizas. Ya les hablé de la pica, síntomas cardiopulmonares también les dije, y las alteraciones inmunológicas, ¿no? Y los síntomas neurológicos hablamos. El diagnóstico, pues ahí necesitamos laboratorio. Primero viene la sospecha clínica, y la sospecha clínica está dada por un examen de hemoglobina. Podemos pedir un hemograma completo, podemos ver las constantes corpusculares, porque si tengo déficit de hemoglobina, de hierro, lo que voy a tener glóbulos rojos pálidos y chiquitos, o sea, microcitosis y hipocromía. Es lo que yo espero encontrar cuando tengo anemia ferropénica. Si estoy en zonas endémicas, se debe hacer un examen de gota gruesa. Recuerden que la presencia de malaria es bastante importante. Hacer examen parasitológico seriado para descartar algunos parásitos que generan pérdidas sanguíneas, como por ejemplo el necator americano, los Strongyloides temporales, etc. Y el examen de T-venón-NS nos va a permitir ver sangre oculta que se está perdiendo en sangre, ¿no? Y este es el cuadrito de los valores normales que contempla el Ministerio de Salud, o sea, nuestro Ministerio de Salud en la norma y en los programas de control de anemia ha establecido estos valores de hemoglobina a considerar, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de anemia, para los niños prematuros que tienen de 1 semana de vida, la primera semana de vida, anemia es menos o igual de 13 gramos por ciento de hemoglobina, así es. Entre la segunda y la cuarta, menos de 10, ya es anemia, y entre la quinta y octava, o sea, en el segundo mes de vida, menos de 8, ya es anemia. Para los niños que nacen a término, menos de 12 gramos, anemia menos de 13,5, y entre 2 y 6 meses cumplidos, hablamos que anemia recién es menos de 9,5. Para los lactantes de 6 meses a 5 años, decimos que normal, o sea, no es anemia cuando es más igual de 11.
será leve la anemia si tiene entre 10 y 10,9, moderada entre 7 y 9,9 y severa si es menos de 7. Para los niños de 5 a 11 años de edad no es anemia si tiene más o igual de 11,5, es leve entre 11 y 11,4, moderada entre 8 y 10,9 y menos de severa. Los adolescentes, varones y mujeres de 12 a 14 años, no es anemia si tiene más de 12 o igual de 12, será leve entre 11 y 11,9, moderada entre 8 y 10,9 y severa menos de 8. Los varones de 15 años a más no es anemia si es más de 13 o igual de 13, leve entre 11 y 12,9, moderada entre 8 y 10,9 y severa menos de 8. Y las mujeres, si no es anemia más de 12 o igual de 12, entre 11 es leve, de 8 a 10,9 moderada y menos de 8 severa. ¿De acuerdo? Esto es el cuadro que muestra los valores normales de hemoglobina y cuando hablamos de anemia, leve, moderado, severa, según la edad. Un tema importante es la altura. Nosotros, a medida que subimos a más altura, necesitamos un mayor nivel de hemoglobina. Por lo tanto, para decir anemia no es lo mismo a nivel del mar que en Cusco. Por ejemplo, debo corregir esos valores normales que yo les he, perdón, que les he mencionado, estos valores que dice que son normales, que no tienen anemia, deben ser corregidos para altura. Por ejemplo, en Cusco son 3.600 metros, acá está 3.600 metros, y hay que ajustar 2,7. Es decir, en Cusco, en la el lactante de 6 meses a 5 años, que para decir que no tiene anemia es 11 o igual de 11 o más, en Cusco tendría que ser 2,5, creo que dije 2,7 más, o sea, tendría que tener 13,7 más. Si en Cusco un niño de 6 meses tiene hemoglobina de 13, estaría anémico, ¿no? Estaría anémico en Cusco porque tengo que corregirlo. Y así, Cerro de Pasco está a 4.400, creo. Cerro de Pasco, hay que corregir 4,2. Entonces, un lactante de 6 meses tendría que tener una hemoglobina mayor de 15,2 para que no tiene anemia. O sea, si es de Cerro de Pasco y tiene 14 de hemoglobina, tiene 6 meses, está anémico. Está anémico. ¿Ya? Entonces, la corrección de altura es importante en nuestro país, que tenemos varias altitudes. El tratamiento de la anemia es dando 3 miligramos por kilo por día de hierro. 3 miligramos por kilo por día de hierro. Esa es la dosis. ¿Y cómo viene el hierro? El hierro viene en una presentación de sulfato ferroso en gotas y esto trae 25 miligramos por mililitro. El hierro polimaltosado en gotas trae 50 miligramos por mililitro. El sulfato ferroso en jarabe trae 15 miligramos por 5 mililitros y el hierro polimaltosado en jarabe trae 50 miligramos por 5 mililitros. Esas son las presentaciones habituales que tenemos en nuestro país. Y la dosis que tenemos que dar es 3 miligramos por kilo por día. Ejemplo, no sé si les he puesto un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tengo un niño de 6 meses, pesa 8 kilos y tiene una hemoglobina de 10,5, digo que está anémico, ¿no es cierto? Entonces, pesa 8 kilos, 8 por 3, 24. Tengo que darle 24 miligramos. 24 miligramos, ¿puedo dar 25? Dale 25. ¿Por qué? Porque si voy a darle sulfato ferroso en gotas, tengo que darle 1 mililitro que trae 25 miligramos. 1 mililitro son 20 gotas. Hay que darle, señora, 20 gotas de sulfato ferroso en gotas. Pero si tengo hierro polimaltosado en gotas y le tengo que dar 25 miligramos, en mitad tendría que darle medio mililitro. Es decir, si tiene 20 gotas, tendría que darle 10 gotas a mi paciente de hierro polimaltosado en gotas. Creo que jarabe no vamos a usar en un niño de 6 meses, ¿verdad? Bien, no sé si me comprendió, espero que sí. Si hubiera una pregunta, por favor, háganmela ahora
El silencio dice que están dormidos o que me comprendieron. Voy a pensar que me comprendieron. Ahora, la parte nutricional es importante, ¿no? Entonces tenemos que dar medidas alimentarias. Decir hierro no en que se encuentra en los vegetales se va a tener que oxidar a la forma fecal, ¿no? La absorción con dificultad, se absorbe este hierro, se absorbe con dificultad y necesitan proteínas de las familias integrinas para poder absorberse. Este hierro Noem evidentemente presenta menor biodisponibilidad, no se absorbe también. Eso ya lo vimos, ¿no? Mientras el hierro M, las carnes rojas se absorbían 25%, o sea, su biodisponibilidad era un cuarto, el hierro Noem que está en las menestras es solamente del 5,5%, o sea, 20 veces menos, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con los catos, oxalatos, fosfatos, polifenoles, pectinas que están en los cereales, y las legumbres, porque inhiben la absorción de hierro. Igualmente con las infusiones, el té, el anís, hay taninos, o las bebidas carbonatadas, las gaseosas, bloquean la absorción de hierro. Ahora, hay que tener en cuenta también que la vitamina C, los beta-carotenos con la vitamina A, aunque haya taninos y calcio, permiten una absorción adecuada de hierro, ¿de acuerdo? O sea que hay que favorecer. Por eso que también se dice, si le va a dar hierro, gotitas de sulfato ferroso, hay que dar un juguitos de cítricos, ¿no? Los cítricos, las limonadas, naranjadas, ayudan en la absorción de hierro. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que nosotros podemos obtener para anemia? Ya les hablaba que si en etapa fetal, la mamá gestante debe tomar suplementos de hierro, ácido fólico y otras vitaminas para prevenir la ferropenia. Si ya el paciente está naciendo, corte tardío del cordón umbilical ayuda a aumentar sus reservas. En los primeros 6 meses de vida debemos promover la lactancia materna exclusiva porque es el hierro que mejor absorbe y reforzar la reserva de hierro entre los 4 y 6 meses de vida. ¿Qué cosa es lo que se hace aquí? La norma sanitaria de prevención de anemia dice que a los 4 meses a los lactantes se debe dar hierro preventivo, profiláctico. La dosis del hierro preventivo es de 2 miligramos por kilo por día. El tratamiento les dije que era 3 miligramos por kilo por día. La dosis preventiva, está escrito acá, en menores de 6 meses, es de 2 miligramos por kilo por día de hierro. ¿De acuerdo? La prevención. El niño prematuro, la suplementación, la prevención empieza al segundo mes. ¿De acuerdo? Porque sabemos que el prematuro tiene menos reservas de hierro. Luego de los 6 meses hay que promover la alimentación complementaria rica en hierro, preferentemente de origen animal. Reforzar la alimentación con suplementos de hierro ayuda y si está disponible, podemos usar alimentos fortificados con hierro. Hay países que como norma, como Chile, por ejemplo, Estados Unidos, su harina la tiene suplementada con hierro, sus fideos están suplementados con hierro y así otros alimentos están suplementados con hierro para asegurar un adecuado aporte de niño. Hay que evaluar la parasitosis en el niño, un control adecuado de crecimiento y desarrollo. Muy bien, chicos. Hemos terminado la presentación. Si hubiera alguna pregunta, me quedan 2 minutos para poder responder cualquier duda antes que tengan que ir a su clase siguiente. ¿Preguntas? Esta presentación, como les he ofrecido, se la voy a enviar a través de mi legada para que pueda ser compartido con todos. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Me dicen que están despiertos. Gracias, chicos. Entonces, Gracias, doctor. hasta aquí terminamos mi participación con las clases teóricas. Estudien, por favor, hay bastante tiempo para que den un muy buen examen. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.